luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados telespectadores. Estamos una vez más llegando hasta sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Nos acompaña en esta tarde nuestro pastor, hermano Francisco Ulloa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hermana querida, estimados televidentes, amigos del programa, damos gracias a Dios nuevamente por estar con ustedes. Esperamos que este pueda ser un día de una conversación importante, que siempre es nuestro propósito, que pueda ayudar a sus vidas espirituales, como también a entender mejor la Sagrada Escritura, o por el contrario, darse cuenta de que estamos equivocados y ayudarnos a poder encontrar el camino de la verdad, ¿no? Siempre hemos creído que no somos dueños de la verdad y estamos dispuestos siempre a escuchar lo que tenga que ver con encontrar, ¿no es cierto?, el camino de Dios, porque esa debe ser, por supuesto, el interés de nuestra vida. Dios de pana bendiga. Así es. Antes de ya comenzar nuestro programa, es importante recordar a ustedes que están cordialmente invitados a visitar en Balmaceda 17 en San Rosendo, un grupo de hermanos que se reúne todos los sábados en los horarios de 10:30 y 16 horas en adelante. Cada sábado usted podrá encontrarse con ellos y conocer más de los principios bíblicos tratados en los diferentes programas también. Asimismo, también usted puede tener acceso a la página www.idnp, donde podrá .cl, donde podrá encontrar interesantes temas también para que pueda reflexionar respecto de los temas que también tratamos aquí en el programa. Antes de escuchar el himno preparado para esta ocasión, quiero comentarles que el tema que trae nuestro pastor se denomina el culto de adoración. Sabemos que el mundo cristiano en general tiene innumerables formas, maneras de adorar a nuestro Dios. Sin embargo, es la manera que estipuló Dios de hacerlo. De este y otros interesantes también temas relacionados con la adoración a Dios nos traerá nuestro pastor después de esta hermosa alabanza.
Bien, como anunció nuestra hermana, hoy día es el deseo de hablar un poco de lo que tiene que ver con las diferentes formas de adoración que la sociedad ha adoptado delante de Dios. Hablaba en el mes pasado, cuando me tocó venir, hablábamos respecto a cómo ha cambiado la forma de la adoración a Dios a nuestros días, cómo es que ahora podemos vislumbrar que en la práctica hay, en la doctrina del cristianismo, hay tres formas de cristianismo que son diferentes. Primero que todo, por supuesto, la forma de adoración que estableció nuestro Señor Jesucristo, que vivió nuestro Señor Jesucristo, siendo Él un descendiente de Abraham, ¿no es cierto?, inserto en el pueblo judío. Esa es su identidad humana, con la cual nosotros le conocimos, y en esa forma Él sirvió a Dios. Y estableció un principio cuando Él dijo: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir con la ley de Dios. Muchas personas interpretan que el hecho de cumplir, Él está diciendo, he venido a dar término a la forma en que Israel ha servido a Dios, y en la forma en que yo mismo he servido a Dios. Había venido a decirnos: ya, esto termina acá, ahora empieza una nueva forma. Y no es precisamente lo que, por lo menos gramaticalmente, debiéramos entender lo que Él estaba diciendo, y tampoco históricamente, porque nosotros entendemos que Él estableció, ¿no es cierto?, lo que fue la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Nuevo Pacto, y nos damos cuenta de lo que era, por ejemplo, la Iglesia en el tiempo de los apóstoles. Lo hemos dicho otras veces, el momento culminante de la Iglesia para mí históricamente es, ¿no es cierto?, los discípulos siguieron a Jesús, hicieron su voluntad, tuvieron una suerte de dispersión al ver lo trágico que era el hecho de la muerte del Señor Jesucristo. Se restablecieron con su resurrección, volvieron a estar con Él, ¿no es cierto? Nuevamente, cuando en el primer capítulo de Hechos Él los deja solos, vuelve a su Padre. Indudablemente que también debe haber sido un momento de desesperación o de reposicionarse de las cosas, porque indudablemente quedaban solos. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos muestra el capítulo 2 del libro de los Hechos, y ahí para mí se da el primer caso particular en que las formas de servir a Dios no habían cambiado en absoluto en la Iglesia del Nuevo Pacto, cuando los discípulos se reúnen en el día de Pentecostés, que por supuesto es una parte del reglamento de culto establecido por Dios, y lejos, ¿no es cierto?, de rechazar a la Iglesia en ese momento por estar cumpliendo leyes que supuestamente hayan quedado clavadas en la cruz. Lejos de eso, ¿no es cierto?, se manifiesta el Espíritu Santo en ellos, ¿no es cierto?, y la potencia del Espíritu Santo se ve en todo ese momento de manifestación que fue cuando se empieza a predicar el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y cada uno de los discípulos va hablando con las diferentes personas, repitiendo el discurso de Pedro, porque tenemos que imaginarnos que si se convirtieron 3 o 4 mil personas, era una gran multitud que Pedro con su voz no podía llegar, y no habían estos elementos de amplificación que tenemos ahora con el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, todo ese gran grupo, toda esa gran multitud que también había subido a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, tenían la ocasión de escuchar lo que estaba diciendo Pedro, a través de que cada uno de los discípulos iba juntándose en esa congregación que hablaba diferentes idiomas y diferentes dialectos,
pero lo fue identificando a través del Espíritu Santo, cada uno de los apóstoles, y en la lengua de cada uno fue hablando lo que el Señor le había dado a Pedro a que comunicara a la sociedad en ese momento. Entonces, el hecho de que algunas personas digan que la ley había quedado hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, encontramos a la Iglesia del Nuevo Pacto en la fiesta de Pentecostés. Y bueno, testimonios hay harto, ustedes son lectores de la palabra de Dios, yo no voy a estar cayendo en esa redundancia porque no es la idea, sino reconocer esto, ¿no es cierto? Estamos ahora en el mes de septiembre, debiera ser un mes singular para el mundo cristiano. Y cuando uno busca informaciones a través de internet para darse cuenta de qué está pasando en la sociedad, encontramos muchas celebraciones en el mes de septiembre. Nosotros en nuestro país tenemos la gran celebración de las fiestas patrias, ¿cierto? Y así diferentes países del mundo se reúnen, pero no pude encontrar una información que dijera, por ejemplo, el mundo cristiano se concentra porque este es un mes especial para los cristianos del mundo, ¿cierto? Encontramos a través de la Sagrada Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo subió en una ocasión, envió primero a sus discípulos a la fiesta de las cabañas, y después subió él también, aunque estaba amenazado por los fariseos, subió él a la fiesta. Hoy día no hay un recuerdo de eso. Nadie sabe que en este mes, que es el mes séptimo, que está por comenzar, ¿no es cierto? El 9 de septiembre, que hace la luna nueva en nuestro país, comienza el mes séptimo y se celebra la primera solemnidad, que es la fiesta de las trompetas, y también vigente ahora para nuestros días. Nos habla de pasado y nos habla de futuro. De pasado porque cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, nos encontramos con una situación bastante particular, que Pablo la pudo entender, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? La iglesia de Colosas estaba guardando estas fiestas que nosotros, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto y la iglesia israelita, la iglesia de Dios universal, muchas iglesias en esa línea van a guardar esta solemnidad, ¿no es cierto? La iglesia de Colosas se encontraba y estaba siendo impugnada por la sociedad alrededor, porque por supuesto ellos no eran una iglesia judía, eran gentiles. Entonces la gente los molestaba. ¿Por qué tenían que estar guardando estas fiestas que no tenían nada que ver con ellos? Porque indudablemente que en aquellos días históricos, ¿no es cierto?, en las fiestas santas de Dios eran fiestas de carácter nacionalista, por decirlo de una manera. O sea, así era mirada por el mundo externo. Pablo podía comprender perfectamente esas cosas. La sociedad de Colosas no iba a comprender que estábamos en el periodo del Nuevo Pacto, y estas eran fiestas espirituales que no tenían que ver con la cosa social, no tenían que ver con la liberación de Israel del cautiverio de Egipto y todas las cosas que sucedieron, no tenían que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces por eso él se siente motivado y escribe a la iglesia de Colosas para advertirle. En el capítulo 2, los versos 16 y 17 dice: nadie nos juzgue en comida, en bebida, o en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábado, las cuales cosas, le dice, son sombra de lo porvenir más el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Estaba advirtiendo esto: ya no os preocupáis que a la gente miren que ustedes están haciendo tal vez conmemoraciones patrióticas de la nación de Israel, porque ese no es el sentido ahora de la ley. El sentido ahora es un sentido espiritual. La fiesta santa de Dios representa algo que trae la sombra de cosas que vienen en el futuro. Ya la Pascua no es la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino la salida de la iglesia del mundo, porque luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, la iglesia iba a salir del mundo. Se iban a abrir las puertas del conocimiento y de la verdad por la misericordia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. El mundo iba a conocer la verdad de Dios. Entonces así cada una de las fiestas iban a tener ahora un contenido diferente. Bueno,
Esa es la idea de hoy día, de poder conversar con ustedes y de poder ver lo que tiene que ver con las solemnidades de Dios, ¿no es cierto? Me parece increíble, a mí, me parece increíble que el mundo cristiano, la iglesia protestante, que en todo ámbito, conocido, por ejemplo, el Te Deum de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, con motivo de las fiestas patrias, ¿no es cierto? Me creo que este año va a ser bastante singular por otros motivos, pero ellos nos están hablando, ¿no es cierto? El Te Deum tiene que ver con el 18 de septiembre, no tiene que ver con este mes séptimo, que son las celebraciones de Dios, no tiene que ver con eso. Por eso que es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que Él venía quemando etapas, vino a quemar etapas de la historia del mundo. Estaba dispuesto por Dios el Padre que en algún momento, ¿no es cierto?, la sociedad pudiera conocer la verdad, y en eso llegó nuestro Señor Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para redimir a los que estábamos debajo de la ley, ¿no es cierto? Él venía quemando etapas sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Ese fue uno de los propósitos que tenía de terminar, ¿no es cierto?, con esa cosa que se había convertido la adoración a Dios en manos de los sacerdotes fariseos y los sacerdotes saduceos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Íbamos a terminar con eso, pero no iba a terminar la forma de la ley. En Levíticos capítulo 23 dice de la siguiente manera, vamos a ir leyendo cada uno de los mandamientos y tratando de razonar con ellos, ¿no? Dice, del 1 adelante, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, a que estas serán mis solemnidades. Y aquí parte con una expresión muy clara. Por supuesto que le hablaba a Israel, por supuesto que le hablaba a Israel, pero nosotros debemos entender que no era una exclusividad de Israel. Nunca las leyes de Dios fueron una exclusividad para Israel. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice: y a los extranjeros, y en el libro de Isaías también, en el libro de Isaías, voy a citar mejor, dice: y a los extranjeros que se allegaran a Jehová para ministrarle, que abrazaren su pacto y guardaren su ley, Él los recreará en el monte de su santidad. Entonces aquí es una situación que nosotros tenemos que comprender, que si bien es cierto, empezó la entrega al mundo, porque cuando nosotros miramos los capítulos de la historia de la relación del hombre con Dios, nos podemos dar cuenta a través del relato de la Sagrada Escritura que hay periodos que son bastante claros. Debemos comprender que Dios no hizo al género humano para que algunas personas se perdieran y otras se salvaran. Esa no es la forma de ser de Dios. Como dice su palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, de manera que nosotros no podemos pensar de esto. Sin embargo, los rumbos de la sociedad permitieron que las cosas acontecieran como acontecieron, ¿no es cierto? Él, cuando puso a Adán y Eva en el paraíso terrenal, ¿no es cierto?, les dio a conocer lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Las cosas estaban claras. Dios habló con el hombre desde el principio y le enseñó cuál era la rectitud, pero lo hizo con el libre albedrío, con la capacidad de adoptar ellos una forma de conducta. Dios no nos está reprimiendo, Dios no hizo monigotes. Dios dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, hay un propósito especial para el género humano. Pero lamentablemente, al poco de andar, ¿no es cierto?, en la sociedad, nosotros sabemos cuando Dios les dice: de todos los árboles que hay en el huerto comeréis, dice en el capítulo 2 del libro del Génesis, más del árbol que está en el medio, que está en el huerto, dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Entonces hay un principio, no tenían que hacerlo, y nada más. Él podía haberle
ha hecho una imposición, tal vez, no permitir que ellos llegaran, pero no, el hombre era libre, él tenía que tener la capacidad de decidir, y pecaron, comieron del árbol y fueron expulsados, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante nosotros vemos el desastre de todo lo que era el hombre funcionando con virtudes por sobre toda la obra de la creación, por sobre todos los animales. Cuando Dios le dice a Adán, ¿no es cierto?, que él le ponga nombre y que él se enseñoree de toda la obra que él hizo, Dios le da toda la autoridad. Podría haber sido otro tipo de sociedad tal vez, pero bueno, no fue así, ¿no es cierto? ¿Cuántos años habían pasado? Bueno, muy poco tiempo pasó, por ejemplo, para que Caín matara a su hermano. Y aquí hay cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. La ley de Dios ha existido desde el principio del mundo y va a existir hasta el final del mundo. Es imposible que no exista ley. Nadie que crea algo, no le va a imponer una ley. O sea, todo lo que se crea tiene un propósito, y ese propósito es la ley de lo que existe. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, a la conducta de Dios, y le entregó los conocimientos de la conducta de Dios. Cuando él le dice, Dios mira a Caín y dice, ¿por qué se ha inmutado tu rostro? Si tú haces bien, no serás recompensado, y si haces mal, los resultados están a la puerta. Eso está en el capítulo 4 del Génesis. O sea, cuando él le habla, si haces bien o si haces mal, se entiende que hasta ahí, imagínate, cuando existían tan pocas personas, ya sabían lo que era el bien y era el mal. Y esos conceptos están regidos por ley, siempre hubo ley, ¿no es cierto? Entonces, esa situación van a pasar, ¿cuántos? ¿16 siglos? ¿15 siglos? Y ya la humanidad era una cosa absolutamente incontrolable para poder seguir el camino que Dios quería. Y dice en capítulo 7 del libro de Génesis, dice, y le besó a Dios en su corazón, haber hecho hombre. Y ahí determinó él, ¿no es cierto?, el diluvio universal. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nuevamente se va a repetir la historia, ¿no es cierto? Va después de algunos meses, 5 meses, estuvieron en el arca y pueden bajar a tierra y retomar su forma de vida, y el problema de que no sabe controlar sus propios instintos, su propia carnalidad, sus deseos humanos, el hombre, y bebió más de la cuenta. Noé se curó, y ahí indudablemente que nuevamente hubo un pecado y se rompe la familia, ¿no es cierto?, y se divide el género humano. Y a poco andar del desarrollo de la Sagrada Escritura encontramos, ¿no es cierto?, que había una generación la cual era de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. O sea, había personas, ¿no es cierto?, que servían y que vivían su vida. Aquí no se trata de servir o no servir, sino que vivían su vida enmarcada dentro de los parámetros que Dios había estipulado. Y eso indudablemente que los parámetros que Dios, es la ley de Dios que está funcionando. Cuando ustedes ven un siglo más tarde, ¿cuántos siglos más tarde para llegar? 20 siglos más tarde para llegar a la vida de Abraham. Dice, y Abraham, 26:5 dice, guardó estatutos, mandamientos y ley, y todavía no habíamos llegado al monte Sinaí. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la ley es una cosa inherente a la condición humana, inherente a la relación, a una buena relación entre Dios y el hombre. Pero ¿qué hallamos hoy día? Dice, ya le decía yo, estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre la Sagrada Escritura corresponde ahora al séptimo mes bíblico, y en el séptimo mes bíblico había bastantes solemnidades. Voy a seguir leyendo acá para que no perdamos la ruta, ¿no? Dice, el versículo 3 dice, vuelvo a leer el versículo 2, las solemnidades de Jehová, dice, las cuales proclamaréis santas convocaciones, ¿a qué estas serán? Mis solemnidades. Las solemnidades, o sea, los momentos solemnes en tu vida personal, dice Dios, ¿no es cierto? Dice, debes declararlas santas invitaciones, santas citaciones. O sea, no son cualquier cosa.
¿Por qué son santas? ¿Cuál es el concepto de santo? El concepto de santo es separado para Dios. Eso es el sentido que nos relata el diccionario, que nos enseña. Dice, santo separado para Dios. Entonces, dice, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis, santas convocaciones, estas serán, y parte acá. 6 días se trabajará y el 6 días se trabaja y el 7º día, sábado, de reposo será convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Aquí tenemos la primera convocación, la primera situación. La orden es clara, dice, 6 días se trabajará, en otra parte, harás todas tus obras, dice, y el 7º día será un día de reposo, no de estar tendido en la cama, viendo la televisión, preocupado de los partidos de fútbol, no, es un día de reconcentrarse en esto que es nuestra relación con Dios. A la gente le parece que Dios no es importante. Cada día hay menos personas que creen en Dios ahora. ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo religioso ha fracasado, porque las iglesias que tratan de presentar a Dios como un modo de vida ha fracasado ciertamente, y eso es lo que tenemos ahora, una sociedad absolutamente apática a lo que es el concepto de la fe. Incluso los que se dicen ser cristianos, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces asisten a la iglesia?, ¿no es cierto?, y qué ganan con asistir a la iglesia. Aquí dice, 6 días se trabajará, y habla del día sábado de reposo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se entiende, ¿no es cierto?, la grandeza de Dios cuando de repente aparece una autoridad que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana y dice, bueno, ahora vamos a nosotros a reposar el día domingo, no más sábado ya, porque el sábado judío es una cosa desechable, los judíos mataron a Cristo y así, todas esas cosas que inventan, ¿no es cierto? Entonces, nada más con eso, eliminamos el sábado y ahora vamos a guardar el domingo, porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la historia, ¿no es cierto?, de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todo eso que tiene que ver con los últimos días que pasó en la tierra, nos damos cuenta que el día domingo, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús no había resucitado, ya había resucitado antes. Cuando ustedes ven, por ejemplo, dice la palabra, dice, y el primer día, muy de mañana, las santas mujeres vinieron, el primer día lógico de la semana es el domingo, vinieron, dice, y ya no había nada ahí. Cristo había, y lógicamente, de acuerdo a los términos de la Sagrada Escritura, él debió resucitar el sábado a la puesta sol. Y esas cosas tan claras que cualquier persona las puede entender, no les dice absolutamente nada. Porque si le dijera algo, naturalmente se darían cuenta que es una transgresión a la voluntad de Dios. Ahora, cuando la sociedad ha cambiado de tal manera, por ejemplo, ahora que se trabaja hasta los días sábados, y una persona dice, bueno, pero ¿cómo voy a guardar el sábado yo si empiezo a guardar el sábado pierdo mi trabajo? No, la iglesia, o sea, no la iglesia, la Biblia, ¿no? Cuando ustedes leen 1 Corintios 7, la palabra de Dios es clara. Si tú fuiste llamado siendo siervo, dice, eres libre para Cristo. Más dice, procura, si puedes hacerte libre, procúralo más. Y ese es un mandato. O sea, usted puede ahora tener un trabajo, a lo mejor ya le quedan pocos años de trabajo. Dios no le exige que deje botado su trabajo y que haga pasar hambre a su familia, no. Dios le dice que usted procure ser salvo, procure poder guardar la ley de Dios. A lo mejor un hombre joven puede iniciar otro tipo de trabajo, puede organizar su vida, ¿no es cierto? Dios no quiere que usted se esté sacrificando, quiere que cumpla sus leyes. Y cuando Él dice que cumplamos sus leyes, y las leyes las dio para nosotros, conociendo nuestra condición, de nuestra sociedad, los días que íbamos a vivir, indudablemente que sí, lo vamos a poder hacer. De modo que las leyes de la nación no pueden ser de ninguna manera un óbice para que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. Todo es posible delante de Dios, ¿no es cierto? Después dice, el verso 4 dice, y mire qué importante. Usted tiene su Biblia, ábrala. Estoy leyendo Levítico capítulo 23 y ahora voy a leer el versículo 4. Dice, estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Esto lo dice Dios, esto lo pide Dios, esto lo exige Dios. Estas son las solemnidades, estos son los momentos solemnes para Dios,
la citación es santa, ¿cierto? La citación es una convocación y una citación. ¿Y quién hace esta citación? ¿El pastor? ¿En las iglesias adventistas? ¿Los adventistas? ¿Quién hace esta citación? Aquí hace Dios la citación. Dice, la convocación es santa, porque Dios las hace, por eso son santas. Dice, a las cuales convocaréis en sus tiempos. El día de reposo es el día sábado, no el día domingo. El día sábado lo instituyó Dios. El día domingo lo instituyó la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto? A comienzos del siglo XVI, la Iglesia Evangélica se separa de la Iglesia Romana, ¿cierto? Nace otro grupo, o sea, la Iglesia Romana se rompe, ¿cierto? La Iglesia Católica Apostólica se rompe y nace otro grupo que más tarde nosotros lo íbamos a conocer como el mundo de los evangélicos, ¿cierto? Pero ¿para qué se separaron? ¿Para qué se separaron? Se siguen guardando sus mismas leyes. El domingo fue instituido por la Iglesia Católica Apostólica Romana y su sacerdocio, ¿no es cierto? Y la Iglesia Protestante, que dice tener el Espíritu Santo de Dios, no alcanza a darse cuenta que la convocación del día domingo no es una convocación santa, es una convocación satánica porque está contra los principios de Dios. Y Satanás es el que gobierna la mente de los hombres que se han separado de Dios aquí en la tierra. Por eso que existe esta confusión. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Bueno, hoy día de alguna manera algo se ha dado cuenta la gente que la Pascua no es el 25 de diciembre, por suerte, ¿no es cierto? De poco sirve, en realidad, porque tampoco saben cuándo verdaderamente es la Pascua. La Iglesia Católica Apostólica Romana instituyó, ¿no es cierto?, la celebración de la Semana Santa, y con eso cubren el mandamiento de la Pascua, cubren el mandamiento que fue instituido en el principio y que partió, ¿no es cierto?, en primer lugar, conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y tuvo su lapso, ¿no es cierto?, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como es, cuando ustedes leen el texto completo, te van a dar cuenta que está una conmemoración de carácter de orden perpetuo, o sea, no puede terminar. Y vino Cristo y termina, pero termina con la conmemoración que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese hecho histórico que fue la liberación de Israel de Egipto. Pero él no iba a terminar con eso. Entonces dice, todas las veces que comierais este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo se hacía eso? El primer mes del año, que era el día 14, que coincide más o menos con el tiempo de la Semana Santa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hacía? ¿Cierto? Bueno, cuando leemos todas las condiciones establecidas en el capítulo 12 del libro de Éxodo, nos damos cuenta que primero las personas tenían que ser allá en Israel circuncidadas. En el Nuevo Pacto dijo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que entendió, cuando ustedes ven, por ejemplo, en la 2 Corintios, él dice que él fue llevado en espíritu, no sabe si cómo fue, pero él fue llevado, dice, al tercer cielo, y ahí recibió todos los conocimientos que él tiene. Y en 2 de Corintios, ¿no es cierto?, él establece que él va a escribir ahora, ¿no es cierto?, lo que el ordenamiento de Dios respecto a las cosas que tenemos que hacer. Y respecto a la fiesta de la Pascua, cuando dice la palabra de Dios, para comer la Pascua, los judíos tenían que circuncidarse. Y el apóstol Pablo después escribe en la carta a los propios colosenses, dice que ahora la circuncisión no es en la carne, la circuncisión es en el espíritu, a través del bautismo. Entonces esas cosas tenemos que comprenderlas. Y esas son las personas que tienen derecho, ¿no es cierto?, a hacer la conmemoración de la Pascua, a participar del pan y del vino, que se hace una vez al año. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una iglesia católica que le da a niños y le da a jóvenes, y ya no es la Pascua como era nuestro Señor Jesucristo, con el lavamiento de pies y el partimiento del pan y del vino, sino que es una hostia, ¿no es cierto?, y nada más, ¿cierto?, y toda la semana, si usted lo quiere, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Y qué hace la iglesia protestante? Bueno, la iglesia protestante la llama la Santa Cena. En la palabra de Dios no aparece que la Pascua sea la Santa Cena. La Santa Cena salió de esa pintura de, no
recuerdo el pintor en este minuto, que creó el cuadro de la Santa Cena, donde se ve un mesón grande, donde está Jesús ahí con los dos apóstoles. Eso se llama Santa Cena, pero esto se llama la Pascua de Dios, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la partición del pan y la repartición del vino entre las personas, ¿no es cierto?, que han sido bautizadas. Tenemos que darnos cuenta que las cosas se han ido cambiando, pero no las cambió Dios, las cambiaron los seres humanos. Esto de la Pascua lo cambió nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y dijo que era la conmemoración de su muerte, la conmemoración de ese momento, porque es un momento importante para nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es el momento que a todos los gentiles nos permitió que recibiéramos un poco del Espíritu Santo de Dios para comprender su verdad, para alcanzar también la salvación. Entonces, no es una cosa de cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá en la palabra de Dios respecto a la fiesta de la Pascua. Luego dice la palabra de Dios. El versículo 15 del capítulo 23 dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado hasta el día en que ofrezcáis el homer de la ofrenda mecía, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días y ofreceréis un nuevo presente a Jehová. Aquí, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando precisamente de ese momento cuando los apóstoles estaban reunidos, había muerto nuestro Señor Jesucristo, había retornado al cielo, y ahí estaban ellos, en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Ahora, cuando Pablo dice que nosotros, no debemos preocuparnos de lo que piensa la gente de las leyes de Dios, porque estos son símbolos de los bienes venideros. Cuando nuestro Señor Jesucristo parte, dice, cuando va a tomar la última cena con sus discípulos, dice: mucho tiempo desea participar de esta Pascua con vosotros, porque os digo que no lo volveré a hacer hasta que vuelva del cielo en su segunda venida. Entonces ahí hay una situación que nosotros tenemos que considerar. Si la Pascua va a estar presente cuando Él vuelva en su segunda venida, tiene vigencia absoluta, no tan solo en su fecha, sino en su forma, estimados hermanos. Cuando uno se encuentra, me he encontrado en algunas veces, me gusta visitar algunas iglesias, y me acuerdo haber llegado a una iglesia pentecostal que había un encuentro de pastores. Entonces, como esta noche vamos a tener una reunión especial, porque van a venir muchos pastores acá, porque tenemos un encuentro de los pastores, vamos a hacer una santa cena. Y empiezan a hacer la cena en cualquier día, por cualquier razón, menos, como dice la palabra de Dios, que es la conmemoración. Y después viene, por supuesto, la fiesta de Pentecostés, que yo de alguna manera entiendo que la sociedad cristiana, entre comillas, no lo guarde, porque ¿qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? Cuando Pablo dice que son sombras, bueno, primero tenemos que acordarnos qué pasó en el Pentecostés. En el Pentecostés dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y Dios le dice: santifica a este pueblo hoy, santifícalo mañana, y el tercer día vendré yo. Y cuando llega ese tercer día, dice que la tierra temblaba, dice que el monte humeaba, dice que las llamadas se veían, dice el sonido, era una cosa insoportable, ¿no es cierto?, para la fuerza moral de los judíos. Y decía: Moisés, por favor, habla tú con Dios, Él no habla con nosotros porque vamos todos a morir. Eso es. ¿Y qué pasó en ese gran momento? En ese gran momento Dios entrega la ley, ¿no es cierto? Y ahora, cuando algunas iglesias, por ejemplo la Iglesia Católica Apostólica Romana, celebra el Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Pero qué celebran? No quieren celebrar cuando Dios entregó las leyes. Dios, no, ellos se acuerdan del Pentecostés, ¿no es cierto? Solamente del Pentecostés cuando estaban los discípulos juntos, y bien lo hacen, pero no se olviden de que el Pentecostés parte ahí, ¿no es cierto? Continúa en ese momento, pero el Pentecostés y el derramo del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia que estaba en ese minuto ahí, tenía que ver con el traspaso de las leyes espirituales ahora para el mundo gentil. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, estimados hermanos. Vamos a seguir leyéndolo ahora para darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. El verso 24 dice: habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración santa al son de trompeta y una santa convocación.
¿Qué pasó en la fiesta de la trompeta? Indudablemente fue el día, ¿no es cierto?, cuando ellos estaban en Jericó, ¿no es cierto?, habían entrado ya a la tierra, pero todavía no habían tomado la ciudad de Jericó, y Dios les inspira a lo que debían hacer. Debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, dice, y debían en un momento dado, con el arca del pacto delante de toda la multitud, dice, hacer sonar la trompeta, y al sonido de la trompeta los muros cayeron, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, en algún momento, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, al sonido de la trompeta, dice, veremos la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, para la revisión de su iglesia y para la condenación del mundo impío. Y muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es la transgresión de la ley, la maldad es el que hace el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, siempre la ley de Dios va a estar en nuestras vidas, constantemente, estimados hermanos. De repente nosotros no nos damos cuenta del poder de Dios, pero va a llegar el momento. Esto es como la ley de tránsito, ¿no es cierto? Cuando usted va por la calle y esta calle tiene tránsito de norte a sur, y usted va manejando en su vehículo de norte a sur, nadie viene a felicitarlo, nadie le va a dar un premio, pero bueno, se han rolado, a ver qué le va a pasar. Y eso es la sociedad hoy día, en la calle de Dios, en el camino de Dios, va contra el tránsito, va haciendo todo, y un día va a aparecer la justicia y le va a decir, bueno, tú creías que estabas dentro del sistema, pero no estabas dentro del sistema. Muchos me dirán en aquel día, apartados de mí, les diré yo, apartados de mí, obradores de iniquidad, porque hay una forma de servir a Dios. No podemos agradar a Dios como nosotros queramos. La misma forma de nuestra relación que tenemos con las demás personas. Es importante preservar las leyes. Hay una forma de relacionarse los hijos con los padres, que estamos respetando esas leyes. Bueno, hoy día lamentablemente ya hay que reconocerlo, no se respetan, pero nosotros los padres queremos que se respeten, y eso es lo importante. Si usted es una autoridad en su trabajo, quieren que como autoridad en su trabajo lo respeten, y por qué no queremos respetar las leyes de Dios. Y si usted tiene vive en medio de un vecindario, queremos que la ley de la vecindad se respete. ¿Y por qué quiere que se respete lo que a usted le pertenece y usted no quiere respetar lo que le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, esta fiesta santa, la Pascua, tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El Pentecostés tiene que ver con ese capítulo que está en Romanos, capítulo 11, donde dice que nosotros hoy día no podemos burlarnos, no podemos atropellar al pueblo de Israel, porque la venda está puesta en sus ojos para que nosotros alcancemos la salvación de Dios, pero un día va a estar quitada. Y Zacarías capítulo 12 habla cuando le sea quitada la venda al pueblo de Israel, y van a mirar y van a ver a Jesús aquí traspasado. Entonces las fiestas santas de Dios siempre tienen una representación de algo de lo porvenir. Cuando ustedes ven cómo era, digamos, la normativa de la fiesta, de la celebración de la fiesta de Pentecostés, se dan cuenta que entre las cosas que se pedían, por ejemplo, para la fiesta de Pentecostés, era presentación, dice, de 2 panes, y esos panes eran con levadura. Bueno, cuando ustedes leen la carta de Corintios en el capítulo 10, primera de Corintios capítulo 10, dice, el pan representa a la iglesia, ¿no es cierto? Y la levadura representa el pecado. ¿Por qué dice esto? Porque la fiesta, un día vamos a estar delante de Dios nosotros, y vamos a ser una nación con pecado, ¿no es cierto? Y son 2 panes, son 2 pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío, ¿no es cierto?, con pecado, y nos presentamos delante de Dios, ¿no es cierto?, con la levadura del pecado. Bueno, la manifestación del Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos la verdad, tiene la posibilidad de quitar el pecado del pueblo gentil. O sea, de que el pueblo gentil reciba el Espíritu Santo y tenga la oportunidad de no transgredir más. Ahora esto le va a tocar en su momento al pueblo de Israel. No todavía, dice
Romanos capítulo 11. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada una de las fiestas santas de Dios tienen una razón de su vigencia, y esa razón no la está comprendiendo la sociedad hoy día, y a tal punto, ¿no es cierto?, que viene un hombre y deshace lo que Dios manda y se hace lo que Él quiere. Maldito el hombre, dice el profeta Isaías, maldito el hombre que pone carne por su brazo, dice, para apartarse de Jehová. Maldito aquel que le hace caso a otro hombre, carne, ¿no es cierto?, y se aparta finalmente de Dios. Y eso es lo que está haciendo la sociedad del mundo. Aquí no hay que poner ejemplo. Aquí no hay que poner. Basta de ver la sociedad, basta de ver las cosas que pasan cada día. Y imagínate tú, yo me acuerdo anteayer, jueves, viendo las noticias, una cosa que se ha puesto ahora incontrolable, un poco para la familia, para los padres de familia, para los educadores, para los dueños de una industria, es el uso del celular, ¿no es cierto? Porque ya en cualquier momento el celular interrumpe todo. Puede interrumpir una clase de un niño que está ahí a la hora que le corresponde, y ha tomado tanto eso de la gente, tanto, que ya, por ejemplo, ya no hay un momento de sentarse a la mesa y conversar en la mayoría de las casas de las personas, porque uno viene viajando, ¿no es cierto? Estamos entrando a la primavera, es hermoso los parajes. Yo vengo a Santiago, que se ven a través de la ventana luz, nadie los mira, nadie le llama la atención, ahí están las personas en el celular, ¿no es cierto? Y fíjate, ¿dónde nos llevan estas cosas? Ya les decía yo, lo que veía el otro día en la noticia, había un concurso de estas personas, de estos juegos que hay por internet y con el celular, ¿no es cierto? Y uno de los perdedores saca un arma y mata a 4 concursantes. ¿Dónde estamos llegando? Y eso es lo que les digo yo. ¿Y por qué vamos ahí? Porque simplemente nos hemos desviado de los caminos de Dios, estimados hermanos, ¿no? Y esa es la importancia. Estaba leyendo yo el versículo 27 del libro del Levítico, que nos habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento representó un hecho histórico, ¿no es cierto? Sonaron las trompetas alrededor de Jericó y cayeron los muros, ¿no es cierto? Ahora va a sonar el sonido del ángel, que va a tocar la 7ª trompeta, y vamos a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las fiestas solemnes representan eso, y por eso debemos conmemorarla, por eso no podemos perdernos. El 9 de septiembre vamos a estar en la fiesta de la trompeta, vamos a estar en la iglesia considerando, ¿no es cierto?, este es el momento de tu venida, Señor, ¿no es cierto? Y queremos estar a cuenta, ¿no es cierto? Pero lo primero es guardar su santa ley. Luego sigue lo que viene después, dice la palabra de Dios. Vamos a ver otra citación, en el verso 27 nos dice, el verso 24 era el de la trompeta, el verso 27 es de la siguiente fiesta, ¿no? Empero los días de este mes séptimo, esto va a corresponder este año, el 18 de septiembre, dice, empero a los días de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis un nuevo presente a Jehová. La aflicción de las almas, nosotros no lo vamos a poder explicar ahora, por supuesto, pero tiene que ver con que el pueblo de Dios se presenta en ayuno delante de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero esta conmemoración representa lo que vamos a sentir nosotros, ¿no es cierto?, después del sonido de la trompeta, porque ¿quién va a llegar delante de Dios verdaderamente justo? Nadie, nadie va a llegar justo, ni que solamente el momento de contrición que se presenta en el momento del ayuno, de la expiación, va a ser el momento de contrición que vamos a tener nosotros para ver cómo Dios en su misericordia hace que seamos alzados en el cielo, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, a recibir al Señor en el aire. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros tenemos que conmemorarlas, estimados hermanos, porque son los momentos de nuestra vida, ¿no es cierto?, los momentos que queremos tener, pero tenemos que emular ahora esas cosas, tenemos que conmemorarlas ahora, tenemos que vivirlas ahora. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando llegamos ya a la última fiesta del año, es la gran fiesta de las cabañas, ¿cierto?, la fiesta que representa el momento del milenio, estimados hermanos.
del momento que vamos a estar con... Es el momento en que la iglesia se prepara, que los predicadores se preparan, porque cuando llegue el milenio nosotros vamos a ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá los predicadores que celebran la fiesta del milenio también puedan considerar esto, de no ir allá a improvisar, sino ya estar estudiando de largo tiempo los temas que vamos a entregar allá. Es lo que está haciendo la iglesia hoy, preocupada, ¿no es cierto?, de dar una enseñanza que verdaderamente represente que el Espíritu de Dios está en nosotros, que realmente represente el sentido de Dios. Es una fiesta de felicidad con nuestra familia, con nuestros niños, de estar todos juntos, de separarnos. Algunas iglesias van y lo hacen en cabañas especiales, otros van a lugares especiales, pero abandonamos nuestra casa, abandonamos nuestro mundo, abandonamos nuestro trabajo. En la medida que las personas se van integrando a la iglesia, van tratando de ordenar sus vacaciones para los días de la Santa Fiesta, van buscando la manera, porque eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Estamos en el mundo y acá en el mundo tenemos que servir a Dios. El mundo con su costumbre los tiene sujetos, pero nosotros debemos liderarnos del mundo para poder tratar. Es una de las fiestas más hermosas del año y espero que sea para nosotros también este recorte. Y esta gran fiesta, estimados hermanos, que es el día sábado, representa para nosotros, ¿no es cierto?, el día del reposo final. Porque el milenio son eso, son 1000 años en que Dios nos va a educar y va a educar a la sociedad que va a querer formar parte de su reino, parte de esta nueva generación que va a venir a renovar el Espíritu de Dios en la sociedad, estimados hermanos, y después viene la eternidad. No dice más la palabra de Dios, pero es el momento. Obviamente no vamos a hacer angelitos gordos que vamos a estar ahí no sé, tocando algún instrumento o silbando o cantando. No, vamos a ser personas reales, con pensamiento, con vida, con cosas que hacer, con vida que vivir, estimados hermanos. Nos han enseñado fantasías de la palabra de Dios y soñamos con la fantasía, y nos han enseñado mentiras y vivimos en las mentiras. Estimados hermanos, uno de los meses importantes en nuestra vida debe ser el séptimo mes bíblico, que concuerda en nuestro país felizmente con el momento de la primavera, el momento más hermoso del año, cuando el mundo físico cumple la voluntad de Dios y se renueva para demostrarnos que Dios existe, que Dios vive, y si Dios existe y Dios vive, nosotros debemos vivir para Dios. Que el Señor te bendiga. De esta hermosa alabanza y este interesante tema que ha traído nuestro pastor, entonces ya comenzamos a despedir nuestro programa, agradeciendo como siempre la sintonía que ustedes tienen con nosotros cada día sábado. Reiterarles también la invitación a participar todos los días sábados en San Rosendo, en Balmaceda 17, en los horarios de
10:30 de la mañana y 16 horas en adelante, como también visitar nuestra página web www.idnp.cl. Quedan cariñosamente ustedes invitados. Quedaron varias preguntas por hacer, mi estimado pastor, pero las dejaremos para el programa dedicado, claro, a las preguntas. Así que podemos comenzar a despedirnos. Bien. Personalmente agradecido de Dios y de las personas que ven nuestro programa, en la esperanza de poder aportar algo a su vida. El Señor de paz bendiga. Así es. Por mi parte, quiero desearles una muy buena semana, que Dios les acompañe en cada una de sus tareas, a ustedes y a sus familias, y nuevamente agradecerles por su preferencia. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.